Diccionario Bíblico Hablado, una producción de Big Music Enterprise. Bienvenidos. Fuego. En el Antiguo Testamento, fuego generalmente es la traducción del término hebreo esh, y en el Nuevo Testamento de la palabra griega pur, la raíz donde se deriva la palabra piromaníaco. Ambos términos se refieren a las manifestaciones físicas de algo que arde, calor, luz y llamas. En la antigüedad la gente encendía fuego frotando entre sí trozos de leña seca a fin de provocar una fricción suficiente para encender ramas secas, o golpeando rocas de sílice pedernal para producir chispas. Segunda de Macabeos 10:3. Generalmente los fuegos se mantenían y perpetuaban para no tener que volver a encenderlos. Por ejemplo, mientras Abraham iba camino al lugar donde debía sacrificar a Isaac, aparentemente llevaba consigo una antorcha para evitar tener que encender otro fuego en el altar. Génesis 22 del 6 al 7. A lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento, el fuego conlleva una función teológica significativa. Con frecuencia se asocia a conceptos tan importantes como la presencia de Dios, el juicio de Dios y la purificación divina. En realidad, en el Antiguo Testamento el fuego era el principal medio por el que Dios se manifestaba su presencia y aplicaba juicio. Debido al sistema de sacrificios, el fuego constituyó un aspecto importante en el comienzo de la adoración de los israelitas. Era el medio por el que se ofrecían sacrificios de animales a Dios como un olor grato. Éxodo 29, 18, 25 y 41. La primera vez que Dios se le apareció a un ser humano en la Escritura, tomó forma de un horno humeando y una antorcha de fuego. Génesis 15, 17. Del mismo modo, cuando Dios reveló por primera vez su nombre en relación al pacto, se le apareció a Moisés en una zarza que ardía. Éxodo 3:2. También habló en medio de un fuego abrasador sobre el monte Sinaí cuando le entregó los 10 mandamientos a Israel. Éxodo 19:8. Dios asimismo condujo a los israelitas por el desierto mediante una columna de nube durante el día y otra de fuego durante la noche. Deuteronomios 1 del 32 al 33. Con frecuencia Dios también comunica la naturaleza protectora de su presencia por medio de fuego. El profeta Eliseo estaba rodeado de un ejército angelical de caballos y carros de fuego con el rey de Siria que intentó atacarlo. Segunda de Reyes 6:17. Zacarías anticipó una Jerusalén futura sin la muralla protectora acostumbrada porque Dios le dijo: yo seré para ella muro de fuego en derredor. Zacarías 2:5. El Nuevo Testamento sigue representando la presencia de Dios en forma de fuego, especialmente en la persona del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés se manifestó por la aparición de lenguas de fuego sobre la cabeza de cada creyente. Hechos 2:3. Pablo advierte a los creyentes diciendo: no apaguéis el espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19. Como Dios con tanta frecuencia indicaba su presencia por medio del fuego, este llegó a ser una metáfora para él, donde se destacaba tanto su santidad como su justicia punitiva. Deuteronomios 4:24. Además de simbolizar la presencia de Dios entre su pueblo, el fuego sirve como instrumento de justicia divina. La destrucción de Sodoma y Gomorra es el primer ejemplo de cómo Dios usó el fuego para juzgar y destruir la maldad. Génesis 19:24. Más adelante en la Escritura, la destrucción de estas ciudades llegó a ser ejemplo tipológico para indicar la severidad del juicio futuro. Deuteronomio 29 del 22 al 23. Un fuego especial llamado fuego del cielo consumió los bordes externos del campamento de Israel en el desierto cuando los israelitas se quejaron. El mismo fuego sobrenatural cayó del cielo y consumió los soldados que el rey Ocosías había enviado para prender al profeta Elías. Segunda de Reyes 1:12. En numerosas ocasiones Jesús describió el castigo eterno de los condenados en términos de un fuego inextinguible. Mateo 5:22. Incluso en contexto
donde el juicio divino no se menciona explícitamente, el fuego era forma preferida de destrucción, en especial en casos de corrupción o maldad extrema. Por ejemplo, la ciudad de Jericó, junto con algunas otras ciudades cananeas, fue completamente quemada junto con todos sus habitantes, animales y bienes, con un acto de devoción a Dios y un medio de purgar la tierra de las prácticas abominables de sus habitantes. Josué 6:24. También a los ídolos se les destruía frecuentemente con fuego. Deuteronomio 7:5. Por supuesto, el fuego jugaba un papel importante en las actividades domésticas diarias, tales como cocinar, Éxodo 12:8, calentar las casas, Isaías 44:16, y purificar los metales, Jeremías 6:29. Sin embargo, la mayoría de las referencias bíblicas al fuego expresan su poder con un símbolo de la presencia, la protección y el juicio divino. Fuelle, instrumento que sopla aire sobre el fuego haciendo que las llamas ardan con más intensidad. El término se utiliza solamente en Jeremías 6:29. Dios designó a Jeremías como el aquilatador de su pueblo para probar su pureza. El pueblo de Dios permanecía siendo un metal impuro a pesar de que el fuelle había soplado con fuerza sobre el fuego, haciendo que estuviera lo suficientemente caliente como para consumir el plomo. El proceso de refinamiento fue en vano. La maldad permaneció. El pueblo fue como plata rechazada. En otras partes se hace alusión al fuelle. Job 20:26. Fuente, manantial de agua que fluye del interior de la tierra. La piedra caliza de Palestina es especialmente adecuada para la formación de fuentes. Los manantiales de los suelos semiáridos son muy valorados como recurso de agua y a menudo determinan la ubicación de los asentamientos. De allí la frecuencia de la raíz hebrea en, que significa manantial, como parte del nombre de lugares en Dor. Josué 17:11, en Gain. Ezequiel 47:10, en Gamin. Josué 15:34, en Gadi. 15:62, en Jada. 19:21, en Jacor. Jueces 15:19, en Jazor. Josué 19:37, en Rimón. Nehemías 11:29, en Semes. Josué 15:7, en Nain. Enam. Josué 15:34, significa dos manantiales. La bondad de Canaán se observaba en la abundancia de su provisión de agua, tierras de arroyo, de aguas, de fuentes y manantiales que brotan en vegas y montes. Deuteronomios 8:7. El Antiguo Testamento describe la superficie seca de la tierra como si descansara sobre los cimientos que contienen las fuentes grandes de abismo. Génesis 7:11. Los sacerdotes se lavaban en el mar de fundición. Las 10 fuentes se utilizaban para lavar los sacrificios. Segunda de Crónicas 4:6. Fuente del dragón. Fuente de agua en las afueras de Jerusalén a la que se llega por la puerta del valle. Nehemías 2:13. Es probable que se trate de En Rogel o una fuente de agua en parte de alta del valle de Hinón. Funitas, descendientes de Fua. Números 26-23. Fura, nombre de persona que significa belleza o nombre que significa contenedor de metal. Siervo de Gedeón. Jueces 7, 10 y 11. Fut, nombre de persona y designación geográfica que tal vez derive del egipcio Pedeti, que significa arquero extranjero, hijo de Cam. Génesis 10:6, Primera de Crónicas 1:8. En la tabla de las naciones y por lo tanto antepasados de los habitantes de Fut, designación para una región de África que limita con Egipto. Ezequiel 27:10. Y por enmienda Isaías 66:19. Por lo general a Fut se le identifica con Libia, tal vez con la ciudad de Cirene. Todas las referencias a nombres de Fut incluyen mercenarios, es decir, soldados a sueldo. Futiel, nombre de persona que significa aquel a quien Dios le da, o afligido por Dios, suegro del sacerdote Eleazar. Éxodo 6:25.
Futitas, familia de descendientes de Judá, Primera de Crónicas 2:53. Galim, nombre geográfico que significa montones, pueblo cercano a Anatot, en el territorio de la tribu de Benjamín. Saúl le entregó su hija Mical como esposa a un habitante de Galim, luego de quitársela a David. Primera de Samuel 25:44. Estaba en el camino de Betel a Jerusalén que tomaron los conquistadores. Isaías 10:30. Podría ser la moderna Kirbet Kabul, al noroeste de Anatot, o incluso más hacia el noroeste, al sur de Ramá, en Kirbet Ercha. Galión, nombre de persona de significado desconocido, diputado o procónsul de Acaya, con sede en Corinto, donde se descubrió la sala de su tribunal. Algunos judíos llevaron a Pablo ante Galión para intentar que los romanos lo castigaran. Lo acusaron de predicar una religión ilegal. Hechos 18, del 12 al 17. Galión se negó a involucrarse en asuntos religiosos judíos e incluso ignoró los golpes que la multitud le propinó a Sóstenes, el jefe de la sinagoga. Galión era hijo de Marcos Anaeo Séneca, orador y financista español, y hermano mayor de Séneca, el filósofo y tutor de Nerón. Lucio Junio Galión, un romano rico, adoptó a Galión y lo llamó Lucio Galión Anaeo. El nombre Galión aparece en una inscripción de Delfos que alude a la 26ª proclamación de Claudio como emperador, donde fue consejero de Nerón hasta que se unió con Séneca en una conspiración contra el emperador. Primero murió Séneca, luego Nerón obligó a Galión a suicidarse aproximadamente en el 65 después de Cristo. Gallina, palabra griega que se traduce gallina, puede referirse a la hembra de cualquier ave, no solo las domésticas o de corral. La gallina solo se menciona 2 veces en las Escrituras, Mateo 23:37, Lucas 13:34. En ambos casos, el término se usa en sentido figurado en referencia al cuidado de Dios hacia su pueblo. La gallina representa la entrega y el tierno cuidado maternal de Dios revelado en Cristo. Gallinazo, término para referirse a una ave rapaz inmunda, Deuteronomios 14:13. Es imposible determinar la identidad del ave. Rahat, se ha sugerido Azor y Milano. La raíz hebrea sugiere un pájaro de mirada aguda, por ejemplo, un miembro de la familia de los halcones. La palabra hebrea Dahat, que se confunde fácilmente, aparece en Levíticos 11:14 y en algunos MSS y traducciones antiguas de Deuteronomios 14:13. El ave en cuestión podría ser el milano. Gallo, ave que se contonea y cacarea. Sarsir Motnajim. El cacareo del gallo probablemente sea el sonido del ave que más se conoce en la Biblia. Todas las referencias neotestamentarias al gallo, excepto la mención del canto del gallo en Marcos 13:35, se relaciona con una negación de Pedro en relación a Cristo. Jesús le advirtió al discípulo que antes que el gallo cantara 2 veces, él lo negaría en 3 oportunidades. Marcos 14:30. Los gallos cacareaban por primera vez alrededor de la medianoche y por segunda vez de las 3 de la mañana. El cacareo tenía lugar con tanta puntualidad que los romanos dependían del sonido de esta ave para señalar el momento del cambio de guardia. Gallo, canto del. Tercera guardia de la noche del sistema romano. Marcos 13:35. El sistema judío, desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, tenía solo 3 guardias, el romano tenía 4. Gamad, nombre geográfico de significado incierto que aparece en Ezequiel 27:11. Las traducciones antiguas aparentemente confundieron el texto hebreo con una palabra cuyas letras eran muy parecidas a las de Gamad y cuyo significado era vigilantes. Otros la interpretaban como enano o pigmeo. Algunos otros indican que se refiere a un pueblo del norte de Siria llamado Kumudi, que se enumera en una lista de fuentes egipcias antiguas. Aparentemente fueron aliados de Tiro en su lucha contra Babilonia. Gamadeos, habitantes de Gamad.
Gamaliel, nombre de persona que significa Dios premia con bien, hijo de Pedasur, jefe de la tribu de Manasés, que ayudó a Moisés a realizar el censo en el desierto. Números 1:10. Fariseo importante y miembro de alto concilio. Hechos 5:34. Fue quien sofocó el plan del Sanedrín para matar a los apóstoles al recordarles a los otros miembros que interferir con la obra de los apóstoles podría resultar en oposición a Dios. Argumentó que si la obra de los apóstoles es puramente humana, no tendría éxito. Según Hechos 22:3, este Gamaliel había sido maestro de Pablo. Era nieto del gran rabino Hillel. Murió aproximadamente en el 52 después de Cristo. Rabino judío destacado a fines del siglo I y comienzos del II después de Cristo, fue nieto de Gamaliel mencionado en Hechos. Se le atribuyen muchas de las adaptaciones del judaísmo que fueron necesarias tras la destrucción del pueblo en el 70 después de Cristo. Gamul, nombre de persona que significa receptor de buenas obras, líder de una de las divisiones sacerdotales del templo durante los reinados de David y Salomón. Primera de Crónicas 24:17.